desde el año 1973 en la dictadura de Pinochet. Este recinto albergó a más de 7.000 detenidos, donde aquí fueron torturados, asesinados y donde la mayoría de sus derechos fueron caducados. Este estadio también utilizaba métodos de tortura como privar la libertad o como también hasta métodos de utilizar electricidad con agua. Tanto así que podía muchas veces la gente quedar con vida o quedar sin vida. Y ahora nos dirigimos puntualmente a un testigo ocular y partícipe en el periodo de dictadura, donde fueron vulnerados sus derechos humanos, que nos va a relatar su experiencia y relato. ¿Cómo en este periodo de dictadura, porque fue una dictadura, fueron vulnerados sus derechos humanos? Cuando las personas carecen de libertad ya están vulnerados todos sus derechos. Todos sus derechos. Todos, pienso que existe una constitución y la constitución dice de que todos tenemos derechos y obligaciones. Y el primer derecho que tenemos es a la libertad, a nacer en un país libre. Lo cual, en el gobierno militar, lo primero que se hizo fue detener a las personas por pensar distinto. Solamente por pensar distinto. A lo mejor el gobierno anterior no era el mejor, no era lo que todo el mundo quería, pero ya de ahí todo partió mal y la gente, por el hecho solamente de pensar distinto, ya se fueron a la cárcel, se fueron a los campos de concentración, se fueron a los campos de reclusión en todo el país. Eso, quitarte la libertad, ya es vulnerar el derecho primordial de cada persona, que es la libertad. Claro, y de manera personal. Y de manera personal, bueno, le quitan un poco la vida a uno, porque pienso que cuando uno empieza a sufrir en carne propia, empieza a vivir realmente el dolor. No es igual cuando a uno le cuentan las cosas o haber visto y haber vivido la tortura, haber pasado por tanta cosa durante tantos años. En el momento cuando usted lo detuvieron. En el momento cuando a mí me detuvieron a las 3 de la mañana, imagínate que irrumpe en mi casa, qué sé yo, una cantidad de carabineros impresionante con cascos de guerra, con fusiles de guerra. Equipados y armados. Equipados y armados como queriendo decir vamos a ir a buscar un terrorista o vamos a ir a buscar a un asesino. Sin embargo, yo era una persona que tenía 17 años y era una persona que estaba estudiando, era una persona que solamente tenía ideas distintas a las que fueron del gobierno que hizo el golpe de Estado. Y eso, el amor propio no existe, uno se desvanece, uno empieza a pensar que es lo peor que puede ser como ser humano y te quitan la autoestima, te quitan todo, te rebajan. Te rebajan como persona, el nivel más bajo. Te degradan. Y en el estadio. Bueno, yo no llegué solamente al estadio, yo llegué primero a la comisaría, después de haber pasado una madrugada completa a golpes, llegué todo magullado a la comisaría y estuve 3 días y 3 noches, y a golpes todos los días, sin comida, sin nada, tortura total. Y exactamente lo mismo, golpes, golpes y golpes, y díganme dónde están los demás comunistas. Después de esos 3 días, me pasé una larga estadía en el Estadio Nacional, en la cual ahí ya era una tortura más selectiva, mucho más selectiva, porque a nosotros nos levantaban a las 5 de la mañana, nos ponían tapados con frazadas todo el día, y cuando teníamos que ir a los interrogatorios, nos llevaban a un costado que se llama el velódromo en el Estadio Nacional, al velódromo, y ahí en el velódromo nos tenían a todos separados unos cuantos metros, uno de cada uno, para que no nos habláramos. Pero nosotros sabíamos igual que había gente a los costados, porque presentíamos la presencia de otras personas. Y el quejido de la gente que llegaba herida. Y sabíamos que alguien más estaba ahí, aunque nosotros estábamos tapados enteros con frazadas. A mí me tocó personalmente recibir la tortura que le dicen la parrilla, que es que te ponen la corriente en los testículos y en la lengua. Entonces, eso es triste. Eso es triste y a mí me duele mucho. Yo, fíjate que ahora han pasado muchos años y todavía a mí se me quiebra la voz cuando me recuerdo de esas cosas.